hay fichajes cerrados. ¿Qué fichajes? Lo veremos. Primero vamos a ir de aquí al miércoles en la parte social. Vamos a hacer el anuncio donde me quiero enfocar aquí hasta el miércoles y a partir del miércoles empezaremos con la parte deportiva. O sea, tú tienes 2 grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Bienvenidos a Pie de Campo. Lo que os voy a contar hoy es la radiografía más detallada del proyecto deportivo que el candidato opositor Enrique Riquelme ha presentado al madridismo para las elecciones que se acercan. Y cuando digo el proyecto más detallado no exagero ni un milímetro, porque lo que el joven empresario ha puesto encima de la mesa, lo que ha trasladado a los socios del Real Madrid como propuesta concreta para la próxima temporada, es una revolución institucional completa. Una refundación profunda del club desde el banquillo hasta el último jugador del primer equipo. Una apuesta que ya no se limita al órdago inicial de Klopp, Haaland y Olise, que os contamos en el vídeo anterior, sino que se amplía a una lista cerrada de 4 fichajes de primerísimo nivel mundial y una operación de salida de uno de los 2 jugadores más caros del Bernabéu. Sí, habéis oído bien. Una operación de salida importante de la plantilla actual. Y no de un jugador cualquiera del equipo, sino directamente de Kylian Mbappé o de Vinicius Jr. Una de las 2 estrellas más caras de la plantilla actual saldría del club para hacerle hueco a Erling Haaland y equilibrar tanto el ecosistema táctico del equipo como la masa salarial deportiva del club. Esa es la propuesta. Esa es la apuesta. Y esa es la dimensión institucional del proyecto que Riquelme ha presentado al madridismo para reflexionar antes del momento de votar en la urna. Mientras tanto, en el otro lado del enfrentamiento institucional entre las 2 candidaturas que se disputan la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez ha dejado completamente clara su postura definitiva sobre uno de los puntos más calientes del debate electoral actual. Y la postura, atención al detalle que conviene leer con calma, va a sorprender a muchos. Florentino no quiere a José Mourinho, no quiere su regreso, no tiene ningún proyecto que incluya una segunda etapa del Special One al frente del banquillo blanco. La nostalgia, esta vez, no tiene cabida en el proyecto continuista. Y eso, dicho así, abre un nuevo escenario electoral que conviene analizar con todo el detalle posible. Quedaos hasta el final porque esto que os vamos a contar hoy es la fotografía exacta de los 2 modelos enfrentados que dividen al madridismo en este momento. Y cuando acabéis este vídeo lo entenderéis todo. Vamos con los hechos porque los hechos en este caso son tan rotundos que conviene desgranarlos uno por uno con todo el rigor analítico posible. El proyecto deportivo de Enrique Riquelme, el candidato que ha decidido plantar cara a Florentino Pérez en las elecciones, ha quedado completamente definido en sus líneas maestras durante los últimos días. Y ese proyecto se sostiene sobre 4 pilares fundamentales que conviene analizar con detalle. El primer pilar es el banquillo. Y aquí no hay sorpresas. El líder absoluto del proyecto sería Jürgen Klopp, el técnico alemán, el hombre del Liverpool del rock and roll, el entrenador con el carisma personal y la mentalidad ganadora que durante años ha demostrado ser capaz de construir equipos campeones desde la base. Klopp llegaría al Madrid para implantar su característico fútbol de alta intensidad, el llamado Gegenpressing, el estilo táctico que durante años ha definido los equipos del alemán y que combina la presión asfixiante después de perder el balón con el ataque directo en el momento exacto de recuperarlo, una idea de juego completamente distinta a la que el Madrid ha tenido durante los últimos años con cualquiera de sus técnicos. Una idea que conecta directamente con la emoción del aficionado moderno. Una idea que cuando se aplica correctamente sobre el campo es probablemente la más espectacular del fútbol europeo actual. Klopp aportaría además, junto a la idea de juego, su liderazgo motivacional y emocional inconfundible. Ese carisma personal único que ha conseguido sacar lo mejor de jugadores tan diferentes entre sí como Mohamed Salah, como Sadio Mané, como Virgil van Dijk, como Jordan Henderson o como el propio Trent Alexander-Arnold durante todos esos años de trabajo conjunto en Liverpool. Un líder de verdad, un líder de personalidad fuerte de los que ya casi no quedan disponibles en el fútbol moderno de alto nivel. Esa es la primera pieza del proyecto Riquelme. Y esto es solo el principio de lo que os voy a contar. El segundo pilar son los fichajes de plantilla. Y aquí entra la novedad importante respecto al órdago inicial que ya os habíamos contado. La lista no se queda en 2 nombres como se planteó inicialmente. La lista se amplía a 3 nombres concretos para apuntalar la columna vertebral del equipo. 3 incorporaciones perfectamente diseñadas para construir un Madrid campeón de Europa desde la primera línea. La primera incorporación es Alessandro Bastoni, el central italiano del Inter de Milán, 27 años. Un defensor zurdo, con salida de balón,
con velocidad, con lectura de juego y con experiencia internacional al máximo nivel. Bastoni llegaría para blindar institucionalmente la defensa del Madrid de los próximos 5 o 6 años de máximo nivel competitivo, para construir, junto a los centrales que el club ya tiene en plantilla, una pareja defensiva sólida, joven y con margen de proyección para imponer el juego desde atrás. Y aquí, atención al detalle estratégico que conviene tener muy presente. El nombre de Bastoni coincide exactamente con el jugador que el propio Mourinho ya ha pedido al Real Madrid en su llegada al banquillo. Es decir, Riquelme y Mourinho coinciden en la prioridad defensiva del verano. Lo que demuestra una cosa muy importante: Bastoni no es un capricho electoral del candidato opositor, es objetivamente uno de los mejores centrales del mundo en este momento y cualquier proyecto serio del Madrid lo tiene en su radar institucional. La segunda incorporación es Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City inglés. El Balón de Oro reciente del fútbol mundial, el madrileño formado en la cantera del Atlético, que durante los últimos años se ha consolidado como el mejor centrocampista defensivo del planeta sin ningún tipo de discusión técnica. Rodri llegaría para convertirse en el nuevo timón del centro del campo del Madrid. La pieza que el club ha echado de menos durante toda esta temporada catastrófica, el equilibrio táctico que ha faltado durante toda esta temporada, el orden defensivo y constructivo, el jugador que cuando está en el campo eleva el rendimiento colectivo de todo el equipo simplemente por su mera presencia en el centro del campo, un Balón de Oro, un internacional con la selección española, un madrileño con conexión emocional natural con la afición del club. Riquelme apuesta por su regreso a casa y la operación tendría todo el sentido institucional y deportivo posible. La tercera incorporación es Michael Olise, el extremo francés del Bayern de Múnich, el zurdo puro que durante años el Madrid ha echado de menos en la banda derecha de su ataque. Olise aportaría desborde individual, desequilibrio constante en cada acción y una creatividad tremenda en la zona ofensiva del campo. 24 años. Edad ideal para liderar el ataque de los próximos 5 años. Y, atención al detalle que conviene volver a subrayar, también es un nombre que el propio Mourinho había pedido al Real Madrid en su llegada como entrenador, lo que vuelve a demostrar que el proyecto deportivo de Riquelme tiene coherencia técnica real, no es propaganda electoral vacía, y coincide con las prioridades que cualquier técnico de primer nivel identificaría para reforzar al Madrid del próximo curso. 3 incorporaciones concretas, 3 pilares institucionales, 3 nombres de primerísimo nivel mundial del fútbol europeo. Eso es solo el principio de la apuesta de Riquelme, porque el cuarto pilar del proyecto, el más sísmico, el más impactante, el que ha generado mayor expectación entre la afición y mayor incomodidad entre la directiva actual de Florentino Pérez, es el efecto Haaland, Erling Haaland, el noruego, el cyborg, el delantero del Manchester City, probablemente el mejor número 9 puro del mundo en este momento del fútbol europeo. Riquelme tiene la firme intención de incorporar al noruego al Real Madrid como guinda absoluta del proyecto. Y aquí, atención al detalle que cambia completamente la dimensión institucional del movimiento, el candidato opositor ha dejado claro algo que el Madrid llevaba años sin escuchar. Para hacerle hueco a Haaland en el ataque, para equilibrar el ecosistema táctico del equipo y para ajustar la masa salarial deportiva del club, la candidatura tiene previsto tomar una decisión drástica: la salida de Kylian Mbappé o de Vinicius Jr. Una de las 2 estrellas más caras de la plantilla actual saldría del club, una de las 2 estrellas sin matices institucionales, sin contemplaciones especiales, sin protecciones particulares basadas en lo que cada uno de los dos costó en su día como fichaje en el mercado europeo. La pregunta que el madridismo se está haciendo desde que se filtró esta información es la obvia: ¿cuál de los dos, Mbappé o Vinicius? Y aquí entran en juego varios factores que conviene analizar con calma porque no hay una respuesta única. Por el lado de Mbappé, el francés ha tenido una temporada catastrófica dentro del vestuario. Los pitos del Bernabéu en el partido contra el Oviedo, el viaje a Italia durante el Clásico, las polémicas con Arbeloa, el ultimátum que el propio Mourinho le ha lanzado tras firmar. Todo apunta a que Mbappé es el candidato natural a salir si finalmente Haaland llega. Su valor de reventa en el mercado europeo, aunque tras la temporada catastrófica que acaba de vivir, ha bajado mucho respecto a las cifras del fichaje original, todavía permitiría al Madrid recuperar una cantidad importante de la inversión inicial realizada hace 2 veranos, y la liberación de su masa salarial deportiva sería suficiente para encajar perfectamente la llegada del noruego dentro de los parámetros del control económico de la liga. Por el lado de Vinicius,
El brasileño ha tenido también una temporada complicada, pero menos polémica que Mbappé. Su conexión con la afición del Bernabéu es mucho más sólida. Su perfil futbolístico complementario en banda complementa mejor el perfil de finalizador de Haaland que el solapamiento que generaría Mbappé, y existe la oferta multimillonaria de Arabia Saudí que, de aceptarse, generaría una inyección económica brutal para el club. La decisión final, en cualquiera de los dos escenarios posibles, va a ser histórica para el club blanco y para el fútbol europeo en general. Porque vender a Mbappé es reconocer públicamente que el fichaje más caro de la historia del Real Madrid ha sido un fracaso. Y vender a Vinicius es renunciar al jugador más identitario del proyecto florentino durante los últimos años, una decisión imposible institucionalmente hablando. Y sin embargo, según el proyecto presentado, Riquelme está dispuesto a tomarla con todas las consecuencias políticas y deportivas que conlleva. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. Porque al mismo tiempo que Riquelme ha presentado este proyecto deportivo completo, Florentino Pérez ha dejado clara su postura definitiva sobre uno de los puntos calientes del debate electoral. Y la postura definitiva del presidente saliente, atención al detalle clave, va a sorprender a muchos aficionados madridistas que daban por hecho otra cosa completamente distinta. Florentino no quiere a José Mourinho. Lo dejamos claro. Florentino no tiene ningún proyecto deportivo que incluya el regreso de Mourinho al banquillo blanco, a pesar del pasado del técnico portugués en el club. A pesar de la nostalgia que su llegada generaría en buena parte del madridismo histórico, a pesar de los rumores que durante semanas situaban al portugués como el primer candidato del proyecto continuista, Florentino descarta por completo una segunda etapa del Special One al frente del Madrid. Esta noticia institucional merece varias lecturas analíticas posibles. Y conviene analizarlas con calma porque cada una tiene implicaciones institucionales distintas. Primera lectura, la de la coherencia. Florentino prioriza un perfil de gestión de vestuario y de estabilidad táctica muy alejado del estilo característico del portugués. Mourinho es un entrenador de impacto inmediato, de control absoluto del vestuario, de confrontación directa con la prensa cuando hace falta, de resultados a corto plazo, aunque sea a costa de generar fricciones internas. Y Florentino, en el momento institucional que vive el club, con todos los frentes abiertos que ya hemos comentado en vídeos anteriores, no quiere añadir el ruido adicional que la personalidad de Mourinho siempre genera. Quiere paz, quiere estabilidad, quiere un perfil de entrenador más institucional y menos mediático. Esa es la lectura de la coherencia. Segunda lectura, la de la incompatibilidad personal. Florentino y Mourinho, durante el final de la primera etapa del portugués en el club entre 2010 y 2013, terminaron con una relación profundamente deteriorada. Los desacuerdos sobre los fichajes que el técnico pedía y que el club no le concedía. Las discusiones sobre la gestión interna del vestuario en momentos de máxima tensión. Las polémicas frecuentes que el técnico generaba con sus declaraciones públicas en las ruedas de prensa oficiales del club. Todo eso dejó cicatrices institucionales que, según esta lectura, Florentino no estaría dispuesto a reabrir en una segunda etapa. Tercera lectura, la estratégica. Florentino sabe que la candidatura de Riquelme ha apostado fuerte por Klopp como su entrenador estrella. Y si Florentino respondiera fichando a Mourinho, automáticamente convertiría las elecciones en una pelea de entrenadores carismáticos entre Klopp y Mourinho. Una pelea pública entre dos personalidades carismáticas y polarizadoras que electoralmente puede ser arriesgada para el presidente saliente. Mejor mantenerse en la línea continuista institucional, con un perfil técnico más discreto, menos polarizador mediáticamente y que no genere el ruido inevitable que el fichaje de Mourinho conllevaría de manera natural. Las tres lecturas son válidas. Las tres explican parte de la decisión y todas confirman lo que ya intuíamos. Florentino no quiere a Mourinho, sea por la razón que sea, la nostalgia no tiene cabida en su proyecto continuista de cara a las urnas. Y esa decisión en sí misma ya define mucho del modelo que Florentino quiere defender ante los socios del club. Y aquí, justo aquí, es donde el contraste entre los dos modelos se vuelve absolutamente nítido. Por un lado, el proyecto Riquelme, Klopp en el banquillo, Bastoni, Rodri y Olise como tres fichajes estratégicos, Haaland como bomba ofensiva con la salida de Mbappé o Vinicius para hacerle hueco, un proyecto de revolución total y absoluta, una refundación profunda desde los cimientos institucionales del club, una apuesta arriesgada pero brutalmente ambiciosa que cambiaría completamente el rostro deportivo del Real Madrid durante los próximos 5 años. Por otro lado, el proyecto Florentino, continuidad institucional, estabilidad táctica,
Un técnico de perfil discreto que no genere ruido adicional al ya existente. La preservación de las estrellas actuales sin recurrir a ventas dolorosas. Un Madrid parecido al que ya conocemos, pero gestionado con los matices que el momento institucional exige. Dos modelos, dos visiones, dos caminos. Y el madridismo va a tener que elegir uno cuando llegue el momento de la urna. La elección no es nada fácil para los socios del club. La elección tiene consecuencias institucionales profundas para la próxima década del proyecto deportivo del Real Madrid. La elección define exactamente qué tipo de Real Madrid queremos ver competir durante los próximos años en Europa y en el fútbol nacional. Mientras tanto, en Barcelona, Joan Laporta y Hansi Flick observan toda esta pelea interna del Madrid con esa serenidad estratégica que ya no necesita disimular. Su Barça es campeón de Liga. Tiene la regla del 1-1 recuperada, tiene a Julián Álvarez, o a Pedro o Lautaro Martínez como opciones para el 9. Tiene una planificación deportiva clara y estable. Y mientras tanto, el Madrid se divide en dos modelos enfrentados que van a definir el voto de los socios en las elecciones. Una división interna profunda que el rival eterno del fútbol español está disfrutando institucionalmente sin tener que mover un solo dedo para provocarla. Esa es la realidad institucional del fútbol español que se vive en mayo de 2026. Y lo peor para los madridistas, lo que más cuesta reconocer, es que ellos lo saben. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada con paciencia y con criterio analítico, los que vivisteis las elecciones del Real Madrid de épocas anteriores y sabéis perfectamente cómo se gestionan estos procesos institucionales. Los que cada semana venís aquí porque sabéis que este canal es el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar. Los que cuando decíais que el modelo florentino estaba agotado y que el Madrid necesitaba una refundación profunda, os respondían que el club estaba bien gestionado y que cualquier crítica era injustificada. Los que, cuando apuntabais que vender a Mbappé o a Vinicius sería la única manera de equilibrar el ecosistema ofensivo del equipo, os decían que era inimaginable. Teníais razón, siempre la tuvisteis. Y hoy, con el proyecto Riquelme contemplando exactamente esa salida y con Florentino renunciando a Mourinho, la realidad os la da con la contundencia que solo los hechos institucionales son capaces de producir. 3 puntos para cerrar. Primero, el proyecto Riquelme con Klopp, Bastoni, Rodri, Olise y Haaland es la propuesta deportiva más ambiciosa que se ha planteado en unas elecciones del Real Madrid en mucho tiempo. No es propaganda electoral vacía, es un proyecto coherente, con nombres concretos, con financiación real y con el respaldo técnico de un perfil de entrenador como Klopp que validaría la operación completa. Segundo, la decisión de incluir la salida de Mbappé o de Vinicius en el proyecto es la apuesta más brutal de toda la propuesta. Una decisión que reconoce públicamente que el modelo de acumular estrellas individuales sin proyecto colectivo ha fracasado y que el club necesita reconfigurar su ataque desde la primera línea para los próximos años. Tercero, la renuncia explícita de Florentino a Mourinho como entrenador del proyecto continuista define perfectamente la diferencia entre los dos modelos. Continuidad sin emociones por un lado, refundación con carisma por el otro. Y los socios del club van a tener que elegir entre las dos visiones cuando llegue el momento exacto de votar. Dejad en los comentarios qué pensáis, cuál de los dos modelos preferís, continuidad de Florentino o revolución de Riquelme. Y a la pregunta del millón, ¿a quién venderíais para hacerle hueco a Haaland? ¿Mbappé o Vinicius? Quiero leer vuestras opiniones porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis con honestidad y sin filtros. Si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis lo que es A Pie de Campo, el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias institucionales no se atreven a contar nunca. Aquí no hay candidaturas a las que defender. No hay presidente al que respetar más allá del respeto que cualquier ciudadano merece. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo. Con ese socio del Madrid que tiene que decidir su voto en los próximos días, con toda la información sobre la mesa. Con ese aficionado que necesita ver los detalles completos de los dos modelos enfrentados. Con ese grupo de WhatsApp donde el fútbol se debate de verdad. Dale al like si creéis que el proyecto Riquelme con Klopp y Haaland es exactamente lo que necesita este Madrid. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser histórico. En el próximo video os voy a contar en exclusiva los primeros detalles de la respuesta de Florentino al órdago ampliado de Riquelme.
El entrenador concreto que el presidente saliente tiene en mente para sustituir definitivamente a Arbeloa y los primeros movimientos institucionales que ya se están produciendo entre las dos candidaturas para captar el voto de los socios indecisos. Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio, solo aquí, solo en A Pie de Campo, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. Riquelme amplía su tridente. Florentino descarta a Mourinho. La salida de Mbappé o Vinicius en el horizonte. Y el madridismo, por primera vez en décadas, tiene que elegir de verdad entre dos modelos completamente opuestos del club. Aquí seguiremos contándolo todo.